Damos gracias al Señor, amén. Ya estamos listos para el consejo de la palabra de Dios de esta preciosa noche y vamos a hablar bajo el tema predicando con denuedo. Predicando con denuedo es el tema que traemos esta hermosa noche y vamos a leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículo 20. Hechos capítulo 17, versículo 20, vamos a leer la palabra de Dios. Y dice, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dice el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Predicando con denuedo es el tema que traemos esta hermosa y bella noche para honra y gloria del Señor. El apóstol Pablo hablando, ¿verdad?, estas palabras en una ciudad donde él se acercó, donde él viajaba mucho, ¿verdad?, a muchas ciudades, a diversas ciudades. Él se acercaba a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Él no llevaba otra misión más que predicar acerca de nuestro Señor Jesucristo. En toda ciudad, en todo lugar donde él iba, donde él se acercaba, su misión era predicar el evangelio. Y dice la palabra de Dios que llegando a esta ciudad llamada Atenas, una ciudad, como dice su palabra, ¿verdad?, que estaba entregada a la idolatría, porque dice que pasando y mirando vuestros santuarios, dice, hallé también un altar. Estas personas tenían varios altares, varios santuarios, o sea, ellos estaban entregados completamente, ¿verdad?, a lo que es la idolatría. Y en aquellos tiempos o en aquellos lugares, muchas personas, tanto como ahorita, ¿verdad? Escuché por ahí un mensaje que decía, ¿verdad?, hay que poner la fe en algo. Lo importante es tener fe. Muchas personas en estos tiempos, en los tiempos del apóstol Pablo, ponían la fe en el sol, ponían la fe en la luna, ponían la fe, ¿verdad?, en tantas cosas. Habían tantas deidades para ellos, las cuales ellos las consideraban, como quien dice, los que le dan vida, como quien dice, los que les ayudan en su diario vivir. Muchos creían o confiaban que había un Dios para la lluvia, había un Dios para el tiempo de la escasez, había un Dios para el tiempo de enfermedad, para cada una de estas cosas. Según la necesidad, ellos hacían un Dios. Entonces, o hacían un ídolo, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo, el cual recibió el mensaje directamente de nuestro Señor Jesucristo, el cual su dedicación después de que él es alcanzado por el Señor Jesucristo, lo que a él se dedicaba era a predicar del evangelio. Las ciudades donde él iba, dice la palabra de Dios que él llegaba y mucha gente se juntaba a escuchar el mensaje de la palabra. Mucha gente se juntaba, ¿verdad?, a conocer qué era lo que él venía a... miró esta inscripción y vio que tal vez ese altar estaba vacío. Era un altar dedicado a Dios, al soberano, al todopoderoso, ¿verdad? Pero
era un altar que ellos le estaban dedicando a alguien que no conocían. Y la razón era porque ellos no querían omitir o perder alguna bendición de alguna deidad. Ellos estaban muy entregados, ¿verdad?, a lo que es la idolatría en este caso. Dice el versículo 20, como le mencionaban estas personas, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Estas personas tal vez habían escuchado que había otra deidad, pero no le conocían. Ellos tal vez habían escuchado que ya los judíos, ya los apóstoles andaban predicando, andaban enseñando por muchas ciudades, pero ellos, ¿verdad?, no sabían a profundidad quién era o de quién era que predicaban. Ellos probablemente no conocían o nunca había llegado alguien a predicarles a ellos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 18, unos versículos antes, y algunos filósofos, de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, para estas personas, una nueva deidad o una nueva enseñanza o algo nuevo significaba o significaría tener un Dios, otro Dios aparte de los que ellos tenían. Pero el apóstol Pablo viene con una enseñanza muy profunda delante de ellos y dice que las personas importantes de aquella ciudad se juntaron para platicar con él. Discutían con él en las sinagogas, dice que hablaban y conversaban, y el apóstol Pablo llevaba una sola misión. El apóstol Pablo llevaba la misión de hablar las buenas nuevas de salvación, de hablar de Jesucristo, de hablar de la resurrección. Dice en el versículo 18, ya al final dice, parece que es predicador de nuevos dioses, decían aquellos atenienses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Cuando Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo, los apóstoles se le dedicaban solo a predicar acerca de él, a fortalecer a las iglesias. El apóstol Pablo viajó por muchas ciudades, donde en algunas ciudades dejaba 1 o 2 personas encargadas, él se iba a otra ciudad y nunca paró, él nunca se detuvo. Después de que conoció a Jesucristo, después de que se entregó a él, después de que Jesucristo lo alcanzó, dice la palabra de Dios que su dedicación diaria era predicar el evangelio. Su dedicación, ¿verdad?, durante los siguientes años de su vida era predicar a Jesucristo resucitado, y esa era la enseñanza que llevaba ante los atenienses. Todos los apóstoles se dedicaron a esto después de que Jesús ascendió al cielo. Entonces, cuando el apóstol Pablo viene con esta enseñanza, aquellos varones de aquella ciudad eran varones curiosos. Dice en el versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Les daba curiosidad que el apóstol Pablo llegara diciéndoles o contándoles de un hombre que vino a esta tierra, entregó su vida, fue crucificado, murió, pero al tercer día resucitó para darnos vida eterna. Ese era el mensaje que el apóstol Pablo llevaba, porque dice que hablaba de Jesucristo y la resurrección, hablaba de tiempos postreros, hablaba de tiempos, ¿verdad?, los cuales ya habían pasado, pero el mensaje de él era directo y eficaz. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, y cada uno de los apóstoles hablaban con denuedo el mensaje de la palabra de Dios. Y siempre que tú hables de la palabra de Dios, ¿verdad?, siempre que tú llamado, siempre que Dios te use en esta área, en ocasiones en nuestras vidas hay mucha preocupación del qué voy a decir, del qué le voy a enseñar o qué es lo que voy a traer a la congregación o a las personas que están a mi alrededor. Sabes que muchas veces, la mayor parte de veces, diría casi el 100%, cuando tú vas a dar una predicación, el que pone palabras en ti se llama Dios por medio de su Espíritu Santo. Dios por medio de su Espíritu Santo es que te da esa facilidad de hablar o de predicar.
Por eso el mensaje de esta noche se titula Predicando con denuedo, con libertad, con facilidad. ¿Por qué? Porque es que cuando Dios te llama a hablar del mensaje de la palabra de Dios, no importa el lugar donde estés, no importa las personas que te rodeen, tú tienes la libertad de predicarle a la gente de que Jesucristo murió y resucitó para perdonarte de tus pecados, de que Jesucristo vino a este mundo para darte vida nueva, de que Jesucristo vino a este mundo para que tú no fueras. Te ven muy feliz, te ven muy alegre, pero no saben por qué, cuál es el motivo, por qué esta persona siempre anda con un ambiente, ¿verdad?, de alegría, siempre anda con un ambiente de contentamiento, por qué siempre anda alegre, y en ocasiones ellos no saben cuál es el motivo, y ese motivo se llama Jesucristo. Ellos no lo saben de el por qué nace en nuestras vidas hablar, abrir tiempo para predicar, abrir tiempo para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hay personas que todavía no saben o no entienden. Entonces nace en ellos esa curiosidad, como los atenienses, de querer saber qué se siente seguir a Cristo, qué se siente ser cristiano, qué se siente cambiar de vida, qué se siente que tu vida dé un giro completo, ¿verdad? Y tu manera de vestir sea diferente, tu vocabulario sea diferente, tu manera de tratar a los demás, las personas que te rodean sean diferentes. Hay personas que les nace, ¿verdad?, esta curiosidad de saber quién es, y ahí es donde entra el cristiano a compartir de lo que Dios quiere que hablemos, de su salvación, de su poder y de su misericordia. Y así es como Dios nos muestra a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos da la facilidad o la agilidad de hablar de su palabra. Hay muchas personas con vacíos, con necesidades. Hay muchas personas enfermas, ¿verdad?, las cuales tal vez no han escuchado que Jesucristo puede sanar, que si pones la fe en Jesús, Él puede sanarte. Hay tantas personas alrededor del mundo con vacíos en su interior que todavía no saben que ese vacío solo Jesucristo puede llenarlo. Y ahí es donde entra el cristiano a hablar del mensaje de la palabra de Dios. Ahí es donde entra el cristiano, como dijo el apóstol Pablo, como entró el apóstol Pablo a esta ciudad. En ocasiones no necesariamente debe ser una ciudad. En nuestro entorno pueden haber personas que conocen de ti, conocen de tu vida, saben que has sido un buen ejemplo, ¿verdad?, frente a ellos. Entonces te preguntan, ¿qué se siente ser cristiano? ¿Qué se siente invertir tu tiempo, ¿verdad?, en buscar de Dios, en congregarte en una iglesia? ¿Qué se siente? Y allí es donde entra el mensaje, así como el apóstol Pablo lo hizo en aquella ciudad de Atenas. Versículo 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ya él tenía una expectativa de quiénes o qué tipo de personas eran ellos, de quiénes eran, ¿verdad?, a quienes les iba a predicar. Dice que estas personas eran, ¿verdad?, personas muy importantes, las que se sentaron con él, los principales de aquellos lugares se sentaron con él a conversar acerca de estos temas. Entonces, el apóstol Pablo les expresa: en todo observo que sois muy religiosos. Ellos, ¿verdad?, tenían muy arraigado lo que ellos conocían, o su religión o sus deidades. Pero eso no impidió, eso no quitó, eso no afectó para que el apóstol Pablo pudiera darles el mensaje que él llevaba, para que el apóstol Pablo pudiera expresar la palabra que Dios le había dado a él. Entonces, en el versículo 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, tenían varios santuarios, la palabra de Dios lo expresa. En aquellos tiempos o en aquellas regiones, creo que actualmente se usan, ¿verdad?, esos altares a esas deidades, las cuales le ponen confianza para una, para otra y para tantas cosas. Ponen su fe o su confianza en esto. Esto me sanó, esto me ayudó, esto me dio vida nueva, yo pedía a tal deidad y lo hizo. Entonces vamos a ver que alrededor del mundo todavía estas prácticas son muy comunes.
las cuales, ¿verdad? Como cristianos, como hijos de Dios, no son necesarias. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber y tenemos que conocer a quién le pedimos, cómo le pedimos y por qué le pedimos. ¿Por qué tenemos la libertad de pedirle a Él? Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? De que cada uno de nosotros podemos acercarnos al trono de su gracia confiadamente, tal vez sin miedo, tal vez sin verdad, sin pensar, ¿será que Dios sí me oye o no me oye? No, Dios no, en su infinito amor y en su infinita misericordia nos ha dado ese privilegio de poder acercarnos a Él. Entonces, dice el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Estos varones o estas personas de Atenas ya le habían hecho un altar a Dios, ¿verdad? Era dedicado completamente para Él, mas no sabían quién era. Era dedicado completamente para Dios, mas no lo conocían, mas no sabían de qué se trataba, mas ellos, ¿verdad? No tenían conocimiento acerca de lo que era, sino que ellos tenían ahí su altar. Pero el apóstol Pablo llega en un gran momento, en un buen momento, a declararles quién era, a darles a conocer quién era. En pocas palabras, a quitarle la venda de sus ojos para que conocieran quién era el Dios no conocido para ellos. Dice el versículo 23, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ellos no conocían a Dios y lo estaban adorando. Ellos no sabían quién era, no sabían de qué se trataba, no sabían probablemente, ¿verdad? Todo el poder, no sabían, podría yo deducir que ellos no sabían que era el creador del cielo y de la tierra. Estaban completamente ignorantes a quién era Dios, pero ellos le habían hecho su altar y lo adoraban. Dice el versículo 23, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces, llega el apóstol Pablo con una enseñanza nueva a una ciudad nueva, y no nada más nueva, sino que nueva y personas curiosas de conocer quién era. Dice que ellos estaban adorando a Dios sin conocerle. No sé si tal vez alrededor del mundo hay personas que están adorando algo, tienen un altar para algo, pero no saben qué es, no saben quién es, no saben el trasfondo, no saben de dónde vienen, no saben si es bueno o es malo. Estas personas dicen que estaban adorando a Dios, al Dios no conocido le llamaban, porque no sabían quién era. Y probablemente hay personas alrededor del mundo, en muchos lugares, en muchas ciudades, que adoran cosas que tal vez no saben si existieron o no existieron. Adoran cosas que tal vez según ellos son buenas, pero a la larga son malas. Entonces, dice que el apóstol Pablo entró en una condición de estas, en una ciudad de estas, en las cuales su mensaje debía ser seguro, su mensaje debía ser claro, debía ser directo, porque eran personas que eran curiosas y aparte que eran personas muy importantes, muy estudiosas, las cuales, ¿verdad? Las cuales tenían la curiosidad. Dice que ellos le preguntaban, porque podremos, le dice, saber que esta nueva enseñanza, saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas. Se acercaron y le dijeron a él, o sea, ¿puedes explicarnos de qué estás hablando? O como quien dice, se escucha muy bonito y todo, pero quiero saber quién es, qué hizo, de qué persona. Cuando hablas de Jesús, ¿a quién te refieres? Cuando hablas del soberano, del Dios todopoderoso, ¿a qué te refieres? Estas personas tenían ese interés de conocer quién era Dios, y dice que tenían un altar y le estaban adorando. Tal vez en ocasiones en nuestras vidas ha pasado que estamos adorando a Dios y todavía no conocemos verdaderamente cómo es. La palabra de Dios nos declara también allá en el Evangelio de Juan. Dice que el Señor Jesucristo estaba en un pozo y había una mujer samaritana, la cual dice que Jesús le declaró estas palabras y le dijo, mas ahora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
¿Por qué? Porque estas personas también adoraban a lo que no conocían, a quien no conocían. No entendían quién era o cómo Dios podía, ¿verdad?, manifestarse, o cómo Dios podía acercarse a ellos, o cómo el amor de Dios trabajaba para con ellos. Entonces dice que Jesús les declaró estas palabras. Lo mismo sucedía en la ciudad de Atenas. Los atenienses estaban adorando a algo que no conocían, a algo, ¿verdad?, lo cual ellos no sabían que era el creador del cielo y de la tierra. Ellos no sabían que era el Dios omnipotente al cual ellos estaban adorando. Entonces dice en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Les declara primero el poderío de Dios. Les declara primero, ¿verdad?, quién era desde los primeros años, desde los primeros días, quién era Dios. Y le dice, el Dios que hizo y el mundo y todas las cosas que en él hay. O sea que prácticamente Dios, si ellos estaban adorando al sol, era el creador de ese sol. Si ellos estaban adorando a la luna, era el creador de esa luna, el creador de todo. Dice en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra. Les declara a los atenienses y les da un punto muy importante: no habita en templos hechos por manos humanas. Vamos a leer en el versículo 23. Perdón, en el versículo 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, dice, en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Primer punto que les toca el apóstol Pablo: Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Prácticamente el apóstol Pablo les dijo, lo que tienen ahí no va a servir de nada porque Dios no habita ahí. Dios no está exactamente ahí, como muchas veces o muchos creen, ¿verdad?, que solo porque hay 4 paredes y yo digo aquí va a habitar el Señor. No es así. El Señor no habita en templos hechos por manos humanas, por muy grande, por muy lujoso, por muy, ¿verdad?, despampanante que sea el lugar. Pero si Dios no decide estar ahí, no lo estará, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros tenemos que conocer en primer lugar esto, como estos varones atenienses. Ellos tenían altares, dice, ellos tenían, ¿verdad?, lugares especiales, pero el apóstol Pablo les llega directamente y les dice, Dios, en primer lugar, creador del cielo y de la tierra, de las cosas, ¿verdad?, que hay alrededor del mundo. Él es el Señor de toda la tierra, y les dice, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué? Porque en ocasiones, o tal vez ellos pensaban, ok, le hicimos un altar al Dios no conocido, le hicimos tal vez, ¿verdad?, un templo al Dios no conocido, ahí va a habitar, ahí está. Y la costumbre de estas personas, cuando vemos, ¿verdad?, los ídolos en los tiempos bíblicos, la costumbre de estas personas es que cuando necesitaban algo de su ídolo, se acercaban a él, le ofrecían ofrendas, pero tenían que acercarse a él. ¿Por qué? Porque según ellos aquella estatua o aquel altar era el ídolo que ellos tenían, era, ¿verdad?, diríamos en este caso, era literalmente lo que ellos tenían. Entonces se acercaban, daban ofrenda y le hacían su petición. Pero el apóstol Pablo les corta la primera línea y les dice, Dios no habita en templos hechos con manos humanas. Dios no habita en estatuas, bendito es el Señor, las cuales, ¿verdad?, han sido hechas con manos humanas. Dice, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita ahí. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, siendo Dios, el Señor del cielo y de la tierra, el Dios omnipresente que puede estar en todos lados, nosotros no podemos encerrarlo nada más en un cuadro de 4 paredes y decir Dios está nada más aquí, sino que el apóstol Pablo les aclara y les dice, no habita en esos templos. Así que
lo que han hecho, la construcción, si fue de oro, si fue de plata, si fue de piedras preciosas, de lo que sea que haya sido, no importa si no había un corazón en ellos verdaderamente transformado, Dios no estaba ahí. Es lo mismo como cuando en las congregaciones, si no hay corazones verdaderamente entregados, corazones verdaderamente transformados, corazones verdaderamente deseosos, corazones que anhelen verdaderamente conocer de Dios, lastimosamente Dios no está ahí presente. ¿Por qué? Porque son personas, como dice la palabra de Dios, incrédulas, que no han creído. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo le dijo a aquel soldado romano: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en ocasiones nosotros, para creer, necesitamos ver físicamente, literalmente necesitamos ver algo. Y eso es lo que el apóstol Pablo les muestra a estos varones atenienses. Les dice: ok, ustedes tienen un altar hecho al Dios no conocido, pero déjenme decirle que Dios no habita ahí, porque en ocasiones nosotros queremos ver algo físicamente, algo que se asemeje a Dios, algo que sea, que nos llame la atención, o que nos dé, ¿verdad?, rasgos hacia de quién, o sea, de quién era Dios o cómo era Dios, ¿verdad? Entonces aparentamos en cada uno de nosotros y decimos: ok, este se parece a la descripción que tenemos, entonces Él está aquí, Él habita aquí. Y es lo que el apóstol Pablo les declaraba y les aclaraba a estos varones. Lo siento mucho, Dios no habita ahí. Donde no hay un corazón arrepentido, un corazón entregado, donde no hay un corazón lleno de fe, puede estar muy lleno un lugar, pero si las personas no están verdaderamente buscando de Dios, lastimosamente no puede habitar ahí. Y para reforzar un poco, ¿verdad?, lo que es esta lectura que nos habla acerca de dónde Dios habita, de que si necesitamos ver algo para saber que Dios está ahí, vamos a leer la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, donde la palabra de Dios nos declara a nosotros, ¿verdad?, y nos habla específicamente del por qué nosotros no podemos decir: ok, Dios está aquí, tal vez en esta, como los varones atenienses, como aquellos varones que le habían hecho un altar al Dios no conocido y pensaban que estaba ahí. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 4, 15 y 16 y 17, dice: guardaos pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. No había figura, no había imagen, no había absolutamente nada. O sea, este pueblo, estas personas, incluso Moisés, no vieron exactamente, diríamos, el rostro de Dios, verle cara a cara para poder hacerse una imagen de él. Dice: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Entonces Dios no se dio a conocer, o no se da a conocer a la humanidad para evitar este tipo de cosas que sucedía con los atenienses. Sabían o habían escuchado de un Dios, ¿verdad?, pero lo llamaban al Dios no conocido, porque no habían visto su figura, no habían visto imagen alguna de él, no habían visto, ¿verdad?, como dice en Deuteronomios, ¿verdad?, efigie de varón o hembra. Y dice el 17: figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de algún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces, para reforzar la situación en la cual, ¿verdad?, se encontraban los atenienses, es que los atenienses pensaban que porque tenían un altar del Dios no conocido ahí,
era que Dios los iba a bendecir, era que Dios les iba a traer a ellos bendición, abundancia, salud y todas estas cosas. Pensaron que por ese altar que le habían hecho o algún templo que le habían hecho, Dios les iba a bendecir, pero el apóstol Pablo les especifica claramente y les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dice el 25, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Una frase muy común que nosotros debemos aprender es que nosotros sin Dios no somos nada. Pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Entonces, por más que nosotros queramos, ¿verdad?, representarlo con algo, no podemos. Por más que nosotros queramos representarlo, por muy bonito que sea, con lo que queramos nosotros representarlo, no podemos. Eso es imposible. Por más que nosotros, ¿verdad?, queramos decir, ok, yo voy a honrar a Dios con mis manos porque Él me necesita, porque Él necesita mi alabanza, porque Él necesita mi adoración, porque Él necesita que yo me acerque a Él. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo. Dios tiene ángeles, arcángeles, querubines allá en el cielo, los cuales dice la palabra de Dios que cantan santo, 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 le dedican a Él estas palabras. O sea, Dios tiene todo lo necesario. Prácticamente Él no necesita de nosotros. Somos nosotros como humanos que necesitamos de Él. Nosotros como personas, ¿verdad?, tal vez pecadores, tal vez faltos de conocimiento, tal vez enfermos, tal vez en diversidad de problemas, somos nosotros los que necesitamos a Él. Por eso es que en ocasiones el llamado a la humanidad es: acércate a Cristo. Acércate a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene la salida a tus problemas, a tus dificultades. Acércate a Él. Nunca, ¿verdad?, el llamado va a ser: espera que Cristo se acerque a ti. Aunque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nosotros tomamos la decisión si nos acercamos a Él. Nosotros somos los que, ¿verdad?, decidimos si vamos a los brazos de nuestro Señor Jesucristo o nos quedamos con la vida cotidiana que tenemos día con día. Entonces, tenemos que reconocer en primer lugar, ¿verdad?, de que nosotros somos los que necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el creador del cielo y la tierra. Si hay millones o diría billones de personas alrededor del mundo, los cuales caminan, ¿verdad?, en un camino de perdición, en un camino en el cual nunca les ha interesado las cosas de Dios, en un camino en el cual, ¿verdad?, nunca se han interesado por conocer a Dios. Muchos tal vez al principio conocieron de perdición, en un camino en el cual nunca les ha interesado las cosas de Dios, en un camino en el cual, ¿verdad?, nunca se han interesado por conocer a Dios. Muchos tal vez al principio conocieron de bien. ¿Quieres algún medicamento? ¿Quieres que vaya a tu casa? ¿Quieres que vaya a revisarte, a checarte que todo está bien? No, nosotros, debido a nuestra necesidad de estar sanos, nos acercamos al médico. Nosotros, debido a que somos los que sentimos el malestar, debido a que somos los que sentimos que verdad, que la enfermedad nos afecta, nos daña, nos acercamos al doctor. Vamos al doctor y él nos empieza a tratar. Nunca esperamos que el doctor llegue a nuestra casa. Nunca esperamos esa llamada, ese mensaje del médico para preguntarnos cómo estamos, cómo nos sentimos. Así que cada uno de nosotros sabemos que así es como funciona el acercarse a Cristo. Personas que tienen necesidad de cambiar su vida. Jesucristo todavía está a las puertas. Jesucristo todavía está, ¿verdad?, atento a escuchar tu voz, atento a escuchar, a ver qué quieres decirle a Él. Entonces, no desatiendas su llamado. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que siendo Señor del cielo y de la tierra, Él es dueño de todo lo que nosotros vemos e incluso
lo que no alcanzamos a ver. Él lo hizo, Él lo creó. Así que nosotros somos los que necesitamos de Él. Y no hay nada con lo cual nosotros podamos representar, ¿verdad? O decir, esto es lo que me representa a Jesús. Yo tengo un amuleto, yo tengo una cosa, yo tengo esto. Esto me representa a Jesús. Dios no necesita representaciones. Jesús no necesita representaciones. Él lo que necesita es que tu corazón se humille, que tu corazón se acerque a Él, que tengas esa necesidad, así como estos varones atenienses, dice el versículo 19, dice, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que nos hablas? Esa necesidad, esa hambre, esa curiosidad de conocer a tu Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti. Dios no quiere, ¿verdad?, que te hagas una u otra representación de Dios. Lo que quiere es que para ti Él signifique el todo sobre todo. Que Él signifique, ¿verdad?, en tu vida, como dice su palabra, el alfa y la omega, el principio de tu vida, el fin de tu vida. Que signifique Él, ¿verdad?, el primero en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, en todo lo que planees, en todo lo que tu mente se figure por hacer. Dios lo que quiere es eso de ti. Estos varones se habían confundido, ¿verdad? Y probablemente escucharon de Dios, escucharon de Jesús, y lo primero que hicieron fue un altar. Y le pusieron una inscripción al Dios no conocido. Dios no quiere eso en ti. Dios no quiere, ¿verdad?, que para que tú te acerques a Él tengas que estar, ¿verdad?, frente a algo que tú digas, ok, esto me representa a Cristo, esto me representa a Dios, me voy a arrodillar sobre esto, me voy a arrodillar enfrente de esto y le voy a pedir porque yo creo que está aquí, porque lo veo algo que me representa a Él. Dios no quiere eso en tu vida. Dios lo que quiere es que verdaderamente con un corazón sincero, Él es tu creador, Él te ha dado un espíritu dentro de ti, te ha dado una alma dentro de ti, te ha dado un cuerpo físico, ¿verdad?, el cual Él te creó de esta forma, con esos propósitos, con los propósitos de que físicamente tú tengas la capacidad de hacer muchas cosas. Espiritualmente tú tengas la capacidad de tener una conexión con Él, ¿verdad? Que en tu espíritu haya esa conexión con el Espíritu Santo, con Dios, y que tengas toda la confianza de que estés donde estés. No importa si tienes representación o no tienes representación, el lugar donde tú te encuentres, tú puedas, ¿verdad?, dirigirte en palabras de oración, hablarle a Él, mencionarle tanto a una ciudad hundida completamente en la idolatría. Llegó a aquella ciudad y les expuso el verdadero evangelio. Dice el versículo 26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, dice su palabra, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linajes suyos somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante, expresa el apóstol Pablo, a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Entonces el apóstol Pablo nos habla claramente que teniendo toda esta libertad, somos linaje de Dios. Dice, no debemos de pensar que la divinidad de Él se asemeje a algo terrenal, sino que la divinidad de Él se asemeja a algo espiritual. Por eso Hebreos 11 nos declara y nos dice, ¿verdad?, que la fe es algo que no se ve. La fe es algo, creer en algo que no puedes verlo. Si estás creyendo en Dios porque tienes que ver algo, alguna representación o algo, déjame decirte que te hace falta conocer verdaderamente cuál es la fe que hay que poner en Cristo Jesús. Entonces,
Dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Recuerde que los primeros versículos nos hablaban de que el apóstol Pablo predicaba de Jesús y la resurrección, y Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Y esta ciudad, muchos de estas ciudades no creían en la resurrección. Dice el versículo 32, ya para ir terminando: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre las cuales estaban Dionisio, el Areópagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. A pesar de que muchos no creyeron, dice que algunos sí creyeron, porque el apóstol Pablo habló con denuedo, hablaba con aquellas personas, discutía con aquellas personas en aquellas sinagogas con denuedo el mensaje de la palabra de Dios, con libertad el mensaje de la palabra de Dios, discutía con ellos, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, porque eso es lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Entonces debemos de predicar el evangelio alrededor del mundo. No importa si en el lugar, en la plataforma donde predicas, en la iglesia donde predicas, en tu barrio, en tu colonia, ¿verdad? En el complejo donde estés, no importa el lugar donde tú prediques, tú habla el mensaje de la palabra de Dios, que si de 20, 5 se salvan, 4 llegan a conocer, ¿verdad? El verdadero evangelio. Con uno, dice la palabra de Dios, con un pecador, con una persona que se arrepienta, hay fiesta allá en los cielos. ¿Por qué? Porque le ha llegado el mensaje de la palabra de Dios. ¿Con qué? Con denuedo, con facilidad y lleno del Espíritu Santo. Así que así es como el apóstol Pablo llegó a conquistar a muchas personas hundidos en la idolatría en esta ciudad llamada Atenas. Pudo alcanzarnos, pudo darles el mensaje, pudo hablarles de Jesús, pudo hablarles de la resurrección, y a la vez les recalcó: no necesitas altar, no necesitas imagen, no necesitas, bendito es el Señor, representación alguna para poder conocer al verdadero Dios vivo. Deuteronomio nos declara y dice el Señor: ninguna imagen viste, para que no se corrompa tu vida, para que no se corrompa tu alma, para que declara y dice el Señor: ninguna imagen viste, para que no se corrompa tu vida, para que no se corrompa tu alma, para que tu vida no entre, ¿verdad?, en idolatría, y tengas que hacerte una representación como hacían los atenienses al Dios no conocido, al Dios que ellos nunca habían visto. A Él es al que nosotros adoramos por fe, porque creemos, porque Jesucristo dijo: verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Así que este ha sido el mensaje de esta preciosa noche. Esperamos que sea de bendición para su vida, que Dios, ¿verdad?, toque nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra alma, y nos ayude cada día más a entregarnos de corazón delante de Él, que nos ayude y le digamos nosotros a Él: Señor, ayúdame a conocerte más. Yo